saludos, bienvenidos a su serie Consultorio Fiscal. Mil gracias por estar con nosotros, estimada audiencia. Vamos a platicar el día de hoy de un tema sumamente interesante que va a ser la regularización de los bienes, en este caso de los bienes inmuebles, la adquisición de estos para que no me los lleven al baile, para que no les cometan fraude, no tengan algún tipo de ilícito, alguna problemática. Para ello vamos a tener invitado de lujo, ahorita lo vamos a presentar, pero no sin antes recordarles que tenemos 4 suscripciones a la mejor revista, Consultorio Fiscal. Por favor, háganos saber también sus comentarios. Para las suscripciones, tengan a la mano papel y lápiz porque haremos alguna pregunta a la mitad del programa. 2 se van a ir vía redes, 2 se van a ir en llamada por teléfono. Por acá abajo van a estar apareciendo nuestros números para que hagan contacto con nosotros y respondan a los 2 primeros que respondan correctamente la pregunta que después del corte haremos. Bueno, pues serán acreedores a estas suscripciones. Recuerden 4, 2 en línea y 2 en el telefonito. Muchas gracias por estar con nosotros y no se vayan, regresamos en un momento. Hola, ¿ya te diste cuenta de que los terrenos están muy baratos en Tizayuca y quieres adquirir uno de forma legal? ¿Tengo algún inmueble que te esté haciendo ojitos y te lo vas a comprar en corto? ¿Te interesa este tema de los inmuebles si quieres aprender un poco más porque no sabes por dónde empezar? Quédate y vamos a consultarlo. Antes de hacer cualquier movimiento con un inmueble, es necesario que tengas toda tu documentación en perfecto orden. Esto con el fin de demostrar que tú eres el legítimo dueño. Necesitas tener una escritura que esté registrada con un notario ante el registro público de la propiedad. Regularizar tus bienes es la clave para proteger tu patrimonio y asegurar tu derecho a la propiedad. Si surge algún problema en el futuro, puedes estar completamente tranquilo si todos tus papeles están en orden. No olvides esto si quieres evitar complicaciones y proteger tu inversión. Si quieres aprender más sobre el tema, síguenos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como FCA UNAM Oficial en Facebook y en YouTube, y también puedes ver el capítulo completo en YouTube en Mirador Universitario. Lo más relevante en pocas palabras. 3 de septiembre. Incertidumbre por la reforma jurídica alejaría capitales. Expertos señalan que la reforma restaría independencia y perjudicaría las inversiones. La reforma al Poder Judicial y de los órganos internos son un tema que está preocupando a todos los inversionistas, ya que estos temen por su independencia y que perjudiquen con sus inversiones dentro del país. 5 de septiembre. Inversión fija bruta se debilita. Avanza apenas 7%. Los analistas prevén que este indicador seguirá en deterioro los próximos meses. Esta sigue perdiendo fuerza y se ponen en pausa algunos proyectos, en medio de la transición para la entrada de la nueva administración federal. La inversión productiva avanzó apenas 7% anual en junio, la cifra más débil en 39 meses desde marzo 2021, según cifras oficiales del INEGI. 6 de septiembre. La Comisión Federal de Competencia Económica investiga el mercado de servicios de pagos, depósitos y retiros en efectivo en tiendas. El objetivo es determinar si alguna empresa abusó de su poder de mercado y estableció exclusividades ilegales en servicios que permiten a la población hacer este tipo de operaciones en establecimientos comerciales. Fuente: El Financiero y El Economista. Lo más relevante en pocas palabras. Estimada audiencia, ya estamos de vuelta. Gracias por mantenerse con nosotros. Gracias por su amable audiencia. Y bueno, pues vamos a dar paso rápidamente porque el tema es bastante extenso y vayamos a 1000 por hora. Nuestro invitado se ha explotado por ustedes. Recuerden, en algún momento aparecen nuestros números en pantalla para que nos hagan favor de mandar sus inquietudes y de mandar sus preguntas para que, les decía, le preguntamos a nuestro invitado del día de hoy, que me permitiré presentar. Y es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, luego especialista en Finanzas Públicas, también egresado del posgrado de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, también es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el CUEG, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.
También es doctor en Derecho por el propio CUEG, catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Academia de Contribuciones, en la Academia de Fiscal, miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal del Claustro de Doctores de la UNAM, autor de obras en materia legal y fiscal. Y bueno, ya nada más nos falta que venda piña los domingos y barbacoa. Y muy importante, y queridos amigos, y ahorita nos va a platicar ampliamente, es jefe o es el titular actualmente del bufete jurídico de la Facultad de Derecho. Es un honor tener al doctor Carlos Javier Verduzco Reina. Mil gracias, doctor, por Maestro, estar con muchas nosotros. gracias. Al contrario, muy agradecido por la invitación y encantado de estar con su audiencia también. Pues muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues comentábamos ahorita al final de la presentación que precisamente usted tiene el gusto y tiene el honor de ser el titular del bufete. Entonces, platíquenos un poquito de eso. A partir de la llegada de la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien por cierto envía un saludo al programa, Mil gracias. ha estado aquí también porque ella es de origen también fiscalista, una de las fiscalistas realmente más prestigiadas en el país, con una obra académica extensa y de crítica. Cuando llega a la facultad, pues me invita a formar parte de su equipo como titular del bufete jurídico. Nosotros lo que hacemos es algo similar a lo que hace también la Facultad de Contaduría, con esta asesoría que se brinda a la sociedad, pues en todas las materias de derecho que sean necesarias, que la gente requiera y no sepa a quién preguntarle, no tenga un abogado o no tenga certeza de que su abogado también está trabajando correctamente. Nos hemos encontrado con estas posibilidades en que la gente pregunta si le están llevando bien el asunto, si las cosas van correctas. Nosotros damos la opinión más sincera, no cobramos nada, o sea, nuestra asesoría es totalmente gratuita, es un servicio que da la facultad. Y pues estamos en 2 sedes, una en la facultad y otra en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en San Ildefonso. Tenemos estas 2 sedes en las que funcionamos todos los días, de lunes a viernes, prácticamente en horario corrido, desde las 9 de la mañana. Ya deben estar las abogadas ahí trabajando, seguramente, a lo mejor nos están viendo también, es probable. Seguro. Y estamos hasta las 5 de la tarde, todos los días. Estamos trabajando además algunos otros programas. Tenemos un programa, creo, muy interesante de fianzas que otorga no la facultad, otorga la Fundación Telmex a través de una fundación que se llama Reintegra, que es para personas que están privadas de su libertad, que son primodelincuentes con delitos no graves, y hasta 30,000 pesos. Nosotros hacemos la gestión, lo pasamos pues a la fundación y la fundación otorga la fianza y la persona sale libre, recupera su libertad. Ya hemos hecho algunas gestiones y yo creo que este es uno de los trabajos más interesantes que estamos realizando en el bufete, la posibilidad de otorgarle la libertad a personas que no tienen recursos para pagar una fianza, con un aval moral. No pide la fundación otra garantía que el compromiso de verdaderamente reintegrarse a la sociedad. Entonces yo creo que el trabajo que hacemos socialmente es importante y es parte de lo que la universidad, como una universidad pues propia que se debe a la sociedad, pues estamos haciendo todos los días. Excelente. Y yo agradecido de la invitación de la doctora Sonia Venegas, estoy muy contento. Excelente, excelente. Qué bueno que tiene la oportunidad de ayudar a mucha gente, en este caso, bueno, pues a uno de los bienes jurídicos tutelados, ¿no? La libertad, o sea, si no tenemos libertad, no tenemos salud, no tenemos algunos otros elementos, bueno, pues no podemos operar y en este caso, bueno, pues la gente que se convierte en productiva y después va a generar hasta impuestos, ¿no? Que es importante. Claro, Sí. y hay personas que están privadas de su libertad por cosas mínimas, que luego no tienen abogados. Digo, aquí se va dando uno cuenta de una realidad que a veces en el aula no se puede describir, que los libros pues no enteran, pero que en los hechos pasa. Y eso es un poquito lo que hacemos nosotros, porque nos apoyamos en alumnos de servicio social. O sea, nuestras abogadas, porque son puras mujeres, realmente yo estoy muy contento de trabajar con puras mujeres. Excelente, excelente, Sí. Entonces, pero de ahí tenemos un grupo de alumnos, todos de servicio social, que son quienes nos ayudan en este trabajo de dar
materialmente las asesorías a las personas que se acercan. Un gran semillero, porque eso es importante, que nuestros alumnos se vinculen con temas reales. Así es. Y en este caso, bueno, pues perfectamente dirigidos por usted para Muchas que gracias. nuestros, en este caso, la gente que se acerca sepa que van a estar bien asesorados y que se les va a dar una correcta orientación, una opinión acertada para que, bueno, pues resuelvan sus problemas. Es lo que tratamos. Que a veces son problemas añejos, ¿no? Problemas que tienen una gran duración y que ocurren algunos como los que nos traen el día de hoy, ¿no? La Así es. regularización por la adquisición de los bienes inmuebles. Así es. Que algunos por errores, nos decía en algún momento maestro tras bambalinas, que hasta cometen algún delito o algún fraude y a lo mejor no están obrando de mala fe o no están teniendo esa orientación correcta y hacen algo que no debieran de hacer o dejan de hacer. Así también. es correcto. Así es. Entonces, bueno, pues, maestro, pues mucho éxito en esta nueva aventura. Gracias, maestro. Muchas gracias. Que pueda ayudar a mucha gente a retomar su libertad, por Muchas un lado. gracias. Y por otro lado, bueno, pues todas las demás materias que siempre son importantes para nuestro público, para nuestros amigos, que recuerden que la universidad es pública y que se debe a todos ustedes. Entonces también acérquense con toda confianza, por favor. Recuerden, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Contaduría, la asesoría, la asistencia es gratuita. Y estamos tanto en Facultad de Contaduría, en la unidad de posgrado, allá en la Facultad de Derecho, en el edificio B, ahí En lo que le llaman la escuelita. Así es. Le dicen la escuelita, o sea, si alguien va y pregunta dónde es la escuelita, ahí les van a decir dónde es y ahí dan con nosotros. No hay problema. Perfecto. Y si andan por el rumbo del centro histórico. En la Escuela Nacional, en San Ildefonso 28, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, conocida también atrás, digamos, de Catedral, 2 cuadritas atrás de Catedral, por donde está el Museo del Templo Mayor, ahí muy cerquita también. Así es. Hasta se pueden dar una vueltecita ahí en el No, Museo bueno, del la Templo. verdad es que estar en el centro, yo siempre que puedo ir al centro disfruto mucho pasear por lo menos. Siempre es una aventura extraordinaria estar en el centro de la ciudad. Así es. Y sobre todo, resolver problemas. No, es que pues mejor, tanto ¿no? mejor. Así es. Y bueno, hablando de resolver problemas y demás, pues el tema de hoy que tenemos la regularización de la adquisición de inmuebles. Un tanto porque en su momento, pues septiembre es el mes del testamento, ya tradicionalmente, y por otro lado, maestro, porque tenemos las jornadas notariales. Entonces, pues mucha gente o desconoce o no aprovecha, o a veces su notario de confianza o de desconfianza no le dice, pero si ya se acerca, pues en su momento va a poder hacerlo. Entonces, bueno, pues nuestros amigos, ¿qué deben de tener en cuenta en relación al aspecto legal para regularizar la tenencia, la propiedad en relación a un bien inmueble? Yo creo que hay 2 cosas con las que tendríamos que empezar. Uno, que el inmueble tenga una escritura. Ok. Una escritura de propiedad debidamente registrada también ante el registro público. Esto es importantísimo, porque el registro público inserta, y lo pueden ver en la última hoja de su escritura, un sello. Ese sello tiene un número que se llama el folio real. El folio real es un número en el que, si ustedes piden al registro una constancia del folio, ahí les va a aparecer exactamente los datos de su escritura y los datos del inmueble. Si no lo tienen, pues hay que regularizarlo a través de varios pasos. Si el inmueble no cuenta con una escritura, pues hay que ver si hay antecedentes registrales de ese inmueble. Es decir, si el inmueble ya fue registrado y tiene un folio en el registro. Si no, necesitamos hacer un trámite que se conoce como la inmatriculación administrativa, es decir, pedirle al registro público de la propiedad que genere, pues ahora sí que un cuadrito, un registro ahí de ese inmueble específico, y después a lo mejor habrá que demandar la inscripción a través de un juez en el registro, pero en ese folio. Si no tenemos folio, aunque demandemos al registro, no va a proceder nuestra demanda, porque el registro puede decir, bueno, yo sí te lo inscribo, pero ¿en qué lugar? No tengo un lugar específico para asentar la sentencia del juzgador en que está reconociendo quizá la propiedad de una persona, a lo mejor por una prescripción, a lo mejor por una donación. Hay algunos otros temas que en este punto valdría también la pena destacar. Por ejemplo,
las prescripciones adquisitivas, las personas que han estado mucho tiempo en posesión de un inmueble, hoy hay algunos criterios jurisprudenciales que establecen que debe acreditarse la causa por la que la persona está en posesión, no nada más, o sea, lo que era la posesión de mala fe y de buena fe, pues ahora realmente requiere que se acredite por qué estoy. Si no, aun cuando yo pruebe el tiempo, es factible que el juzgador no me otorgue la sentencia en que reconozca mi derecho. Esto es un cambio que se dio hace algunos años porque hubo una luz, por lo menos en la Ciudad de México, de invasiones a inmuebles que estaban desocupados y pues realmente se fabricaban la documentación y se solicitaba el registro. La inscripción, como no había persona que se opusiera, se demandaba y nadie contestaba, pues el registro acababa cumpliendo con la sentencia. Sin embargo, al advertir que realmente todas estas acciones eran fraudulentas, se modificó, los juzgadores modificaron y establecieron criterios que tenía que probarse la causa de la posesión, la causa de origen de la posesión. ¿Para qué? Para acreditar que sí había una razón del por qué estaba ahí la persona. Entonces, estos detallitos hay que cuidarlos porque hay personas que efectivamente tienen una posesión legal de buena fe, pero que a lo mejor la persona que les vendió ya murió, ya no tiene sucesión. Pues hay que hacer este tipo de procedimientos, pero hay que hacerlo sin descuidar que debimos tener por lo menos algún documento de origen cuando compramos esa propiedad. Ok, y principalmente entonces este documento de origen nos decía la escritura. Sí, la escritura es fundamental. Ahora, no es de que me voy a decir una salvajada, perdón, anticipadamente a nuestro público. No es que me endosen las escrituras, no. ¿Verdad? No, o sea, no es un título de crédito, no es una barbaridad. Exacto, o sea, no es un título de crédito. Así es. Cuando dicen te doy las escrituras en garantía, tampoco. Pues es como si no pasara nada. Es más, si ustedes pierden su escritura, tampoco pasa nada. Podemos pedir una copia al Archivo General de Notarías y el archivo nos la emite pagando los derechos. O sea, eso también hay que ser claros. La escritura es un documento que acredita, pero si yo lo pierdo, pues tampoco pasa nada, lo puedo recuperar, porque puede ser que alguien lo haya perdido en un cambio de domicilio, a lo mejor se inundó la casa y se mojó, bueno, quedó inservible. Los documentos se pueden recuperar. Lo que tenemos que tener claro es que las transmisiones de propiedad sí tienen una formalidad. Esa es la que se hace con el notario. Okay. Ahora, hay dos maneras de hacerlo. Si yo ya tengo una escritura, puedo legar mis bienes o heredar mis bienes. El legado es es dejar un bien en específico a una persona. Es decir, yo lego mi casa ubicada en tal parte a mi hijo fulanito, mi casa en tal parte a mi otro hijo. Esos son legados. La herencia es universal. Es decir, todos mis bienes los dejo a mis hijos ya que se los repartan en partes iguales. Cuando se puede una cosa, está bien. O sea, a veces el notario tiene que aconsejar un poquito a las personas. Mire, si son 2 hijos y tiene 2 casas, pues déjele una a uno y otra a otro. O es más fácil. Sí. Esta es una manera de que yo pueda disponer de mis bienes al momento en que fallezco. Los testamentos empiezan a ser viables cuando la persona muere. También me parece importante destacar este punto. El hecho de que yo haya dejado testamento o que yo otorgue un testamento no me obliga a que los bienes los mantenga en la misma condición. Es decir, si yo tengo necesidad y debo vender una casa, pues la vendo, ¿no? Porque es que ya hice testamento, no pasa nada. Realmente el testamento se vuelve un mandato al momento en que el autor de la sucesión fallece, antes no. Ese sería un primer punto. Ahora, otro es que si son mis hijos, porque es sucesión en línea recta, yo puedo donar esos mismos bienes en favor de ellos. Y hago el mismo trámite ante el notario, otorgo un contrato de donación y pues les estoy transfiriendo la propiedad sin que ellos me paguen nada. Fiscalmente, la donación, la herencia y el legado tienen algunas ventajas en materia tributaria. ¿Cuál es? Que los beneficiarios
no aumentan impuestos no declaran impuestos sobre la renta con el aumento patrimonial. Su incremento de patrimonio no les conlleva a un pago de impuestos sobre la renta. O sea, a mí me donan una casa, mis padres en vida, yo me hago y listo, pero sí tengo que pagar impuestos locales, derechos locales, eso sí. Pero el impuesto sobre la renta no lo pagaría en ese momento. Años después, 3, 4 años, lo que ustedes consideren, decido vender el inmueble que me habían donado o que me habían legado. Ahí el problema para el que va a vender, y hay que tenerlo claro, no es que sea algo ilegal ni nada, es que yo adquirí a valor cero. Yo no pagué porque me lo regalaron, yo no pagué porque me lo legaron. Como estoy adquiriendo a valor cero, al momento en que yo vendo, me tengo que retrotraer al precio en que adquirió mi papá o que adquirió mi abuelito. Y probablemente esa condición genere un aumento importante en el impuesto sobre la renta sobre la venta. Eso sí hay que tenerlo claro. Lo que no pagué cuando lo recibí como legado o como donación, lo voy a terminar pagando al momento que lo venda. Okay. Pero también es un hecho, o sea, la ley es muy clara en ese sentido. Sí, entonces nuestros amigos deben de tener muy presente que por ahí la ley del impuesto sobre la renta a nivel federal va a actuar con la consideración del ingreso exento, o sea, que va, si es el caso. Una parte. Sí, y en su momento cuando se enajene, entonces ya va a ser otra historia. Así es. Ok. Así es. Y en el momento en que recibe el legado, la herencia o la donación, bueno, pues también tienen que manifestarlo. Sí. Incluso, aunque sea exento al 100%, ¿no? Tienen que informarlo en su declaración. Sí, así es. Eso sí es correcto. Okay. Una cosa es declarar y otra cosa es pagar. Okay. Pero hay que declarar hasta los ingresos exentos. Ok, entonces le tenemos que decir a nuestros amigos del Satánico, saludos a nuestros amigos del SAT que seguramente nos están viendo, que bueno, pues esperan este tipo de información para que precisamente sea razonable. Y bueno, poquito más adelante nos va a decir o nos platicará en esta parte de la adquisición o de la enajenación de los inmuebles, por ejemplo, cuando lo llego a enajenar y que una parte me llegan a pagar y en efectivo y demás, ¿no? También pues ahí. Yo creo que esa parte ya no es tan viable, ¿eh? Ya no es tan viable. No tan recomendada. No es recomendable. Sí, no es recomendable porque los valores que se asientan en la escritura deben ser acordes con lo que termina en nuestra cuenta bancaria. Uh-huh. Entonces yo sí aconsejaría que seamos congruentes con los valores que manejamos al momento que vendemos. Esta es una práctica que se utilizaba o se ha utilizado hace mucho tiempo. ¿Cuál es? Empatar el valor de venta con el valor del avalúo. Empatarlo en la escritura. Y así se pagaban menos impuestos. Esa era la creencia que existía y es cierta. O sea, si yo pongo un valor más bajo, termino pagando menos impuestos. Pero si yo deposito una cantidad mayor en mi cuenta bancaria, sí voy a tener allí un tema de aclaración que el banco me puede pedir hoy por las regulaciones que existen en el manejo de efectivo, la ley contra el lavado de dinero, pues que es lo que se utiliza, es el nombre común que se utiliza. ¿Por qué? Porque esa ley lo que busca es controlar el manejo del efectivo. La ley esta famosa de lavado de dinero no puede controlar que la persona que se dedica a una actividad ilícita lo siga haciendo. Claro. Y se esté haciendo de efectivo hacia sí misma. Eso no lo puede controlar. Lo que sí puede controlar es al destino de ese dinero. Entonces al notario le va a decir, a ver, que te acredite esto. Al que compra un vehículo le va a decir, no le permitas que te pague en efectivo. Al que compra una joya le va a decir, pero te tiene que pagar con una transferencia. Ese es el punto. Porque si no, al que va a sancionar es al notario, es al del lote de vehículos, es al que vende, a ese es al que va a sancionar porque es el que tiene a la mano. Y esto es ahí es donde entra la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, y eso es otro tema de responsabilidad. Así es, y que puede terminar en penal, ¿no? Así es, yo diría que seamos muy cuidadosos en ese manejo de aparentes beneficios fiscales, porque pues lo mejor es al final tener en mi escritura un valor real de la operación, porque el día que yo venda, eventualmente yo pueda vender ese inmueble que adquirí,
Pues el impuesto se calcula sobre el valor comprobado, que es mi escritura de compra, y el valor de venta. Y esa diferencia es la que termina siendo la que determina el cálculo del impuesto sobre la renta, que es un impuesto aquí sí sobre cierta utilidad. Ok, entonces, bueno, pues también que lo tengan presentes. Y nos comentaba en el sentido a lo mejor de identificar a las personas que reciben la donación o que reciben la herencia en el legado. Sobre todo en la herencia en el legado, ¿habría como limitantes o yo le puedo heredar a quien a mí me... Bueno, yo puedo heredar a quien quiera, pero si yo tengo, por ejemplo, una carga de obligación alimentaria, no la puedo dejar de considerar, sí, claro. Okay. O sea, si yo todavía tengo hijos menores, pues tengo que nombrarle un tutor. O me obligaron a reconocerlos también, ¿no? Sí, bueno, pues ahí sí ya... Sí, también puede haber juicios, desde luego hay juicios. A mí me tocó llevar un juicio alguna vez de una persona que no lo reconocía, hicieron una prueba de ADN y bueno, pues resultó que sí era. Entonces, pues tiene que hacerse cargo de esas obligaciones, sobre todo si son menores. Y yo no podría desconocer ese tipo de obligaciones en mi testamento. Okay. Si es que siguen siendo menores de edad o son incapaces, aunque sean adultos. Es decir, hay algunas limitaciones, sí. Pero en general yo podría decir que le puedo heredar a quien yo quiera, sí. Y también habría que hacer aquí un comentario adicional. Yo puedo poner en mi testamento recomendaciones. Mira, yo te recomiendo esto y esto, pero no son indicaciones que el heredero tenga que obedecer. Es decir, las propiedades, una vez que salen de mi esfera jurídica y entran en la de otra persona, son de la otra persona. Okay. No hay condicionantes ¿Podría válidas. haber condicionantes para la adquisición, maestro? Quizá eso de que estés casado, que tengas 25 años, previas a... Pues yo le pondría algunas... podría, sí se las puedo poner, pero más bien yo las entendería como recomendaciones. Okay. O sea, ¿cómo podría resolver eso? A lo mejor con un fideicomiso. Que el fideicomiso sí le vaya entregando cantidades de dinero. Dejo el dinero en el fideicomiso y una vez que te cases así, ahí está dinero, es el dinero para que tu casa. Y una vez que termines esta carrera, ahí está este otro dinero para esto. Eso sí se podría. Okay. Eso sí se podría. Pero como una condición propia de las herencias, yo lo veo un poquito más complicado, sí. Okay. Sí, porque eventualmente, si yo no estoy de acuerdo como heredero, puedo ir con el juez e impugnar el testamento. Puedo impugnar, es que esa cláusula que me está imponiendo no corresponde a lo que la ley permite. Eso sí pudiera ser. Ok, perfecto. Se excedió el testador, ¿no? Sí, yo sí la acepto, pero no en esas condiciones. Porque también yo puedo repudiar la herencia eventualmente, pero nomás que el repudio es liso y llano. ¿Cuándo lo hago? Bueno, acuérdense que nos heredan no nada más derechos, también nos heredan obligaciones. O sea, las obligaciones del autor de la sucesión pasan a su sucesión. Y si tiene un crédito fiscal, si tiene obligaciones pendientes, se hacen parte también de la masa hereditaria. Por ejemplo, maestro, ahorita que nos menciona esto, a ver, vamos a suponer que nos heredan un bien inmueble, una casa. Y esa casa debe 3, 4, 5 años del impuesto predial y la autoridad ya ejerció acción de cobro. Entonces, yo tendría que sentarme con la autoridad y decirle, claro, oye, yo soy el nuevo propietario, aquí está, acredito mi interés, y ahora sí vamos a platicar. Pero no nos la van a perdonar, ¿eh? Okay. Sí, de hecho, la ley dice, si hagan, por ejemplo, ya me demandaron el pago, yo me fui a juicio, estoy en juicio, y fallece el que lo está llevando. Fallece el titular del interés jurídico, fallece el propietario. Básicamente, el juicio se suspende, pero por 1 año, como tiempo máximo, en lo que la sucesión nombra un albacea, un administrador de esos bienes. En cuanto se nombre al administrador, el juicio sigue contra la sucesión. Okay. O la sucesión buscando la nulidad del crédito. Pero sería la sucesión. Sí, solo se extinguen
este tipo de acciones cuando son estrictamente personales y no trascienden a la esfera jurídica, ahora sí que del de cuyos. Ok. Porque ni una devolución, ni una devolución, quizá una prescripción, cosas así que son muy personales, pero en realidad la materia fiscal no es una materia que continúa. Sería muy difícil, quizá una multa sí, porque es una conducta que se limita a la persona. O sea, el tema de las multas nos lleva más bien al ejercicio del derecho penal. Y la multa no la comete un representante legal o un tercero, siempre la comete una persona en específico. Entonces una multa sí podría ser materia de que pues falleció, pues ya ahí queda, ya no le puedo cobrar. Ok, perfecto, maestro. Pues ahorita nos sigue platicando de ese interesante tema. Vamos a una brevísima pausa. Recuerden tener papel y lápiz. Por acá aparecieron nuestros números telefónicos. Regresando de la pausa haremos la pregunta. No se vayan, regresamos en un momento. Estamos aquí con ustedes. En su edición 841, correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2024. Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. En esta ocasión, encontraremos un artículo de Yolanda Cano Gutiérrez, quien nos habla sobre la figura del beneficiario controlador y su regulación en el marco normativo mexicano. Por su parte, Jonathan Ramírez Facio ofrece un puntual análisis de la escisión gravada como reducción de capital, desde aspectos generales hasta su tratamiento y efectos fiscales. Mientras que Ramsés Pérez Palacios nos lleva de la mano al compartir los detalles del proceso de inscripción en el buzón IMSS, el nuevo sistema de comunicación electrónica administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, encontraremos otros artículos con temas igual de interesantes, como el de la recuperación de seguros por pérdida de bienes y sus efectos fiscales en el ISR, los ingresos por herencia y precedentes relacionados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las deficiencias del control interno durante las auditorías, la falta de facultades de las administraciones de recaudación para solicitar el uso de la fuerza pública, la solución para el uso de declaraciones y pagos en Google Chrome, y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Y en este número también felicitamos a los alumnos de la FCA que obtuvieron los 2 primeros lugares en el 17º Maratón Regional de Conocimientos de ANFECA. Todo esto en el número 841 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Estimado auditorio, estamos de vuelta. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos platicando con el doctor Verduzco Reina, titular del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Y bueno, pues estamos en un tema muy interesante, regularización sobre la adquisición de bienes inmuebles. Y bueno, pues antes de la pausa les prometimos que íbamos a tener 4 suscripciones, entonces esperemos que estén listos con papel, con plumita, que ya hayan hecho sus anotaciones. Y vamos a hacer una pregunta. Recuerden, 2 de estas suscripciones se van en línea, 2 de estas suscripciones se van para nuestros amigos que amablemente nos están viendo ahí en su pantalla. Nuestros teléfonos en algún momento por ahí aparecen. Bueno, arriba, abajo, en algún lugar de nuestra pantalla, por ahí los van a encontrar, pero pónganse atentos para que los anoten y nos llamen rápidamente, porque las 2 respuestas correctas, las primeras, serán las que se harán acreedores a esta suscripción de la revista Consultorio Fiscal. Bueno, pues maestro, la pregunta, no va a ser examen profesional, maestro. Nuestros amigos han estado muy atentos seguramente. Muchas gracias. Maestro. Bueno, una pregunta para que se puedan hacer acreedores de la suscripción, sencilla, y ya la comentamos. ¿Qué opciones tendría para transmitir la propiedad de un inmueble a un hijo mío, a un descendiente mío? ¿Qué opciones tengo para transmitir la propiedad de un inmueble, ya sea en este momento o después, a una
persona que es descendiente directo mío, es decir, un hijo o un nieto. Esa sería la pregunta. Excelente, maestro, muy con buena que nos pregunta. son por lo menos dos, tres, quizá con que nos den una si están de acuerdo. Perfecto, una. Estamos aquí, el maestro ya dice una, rápidamente para que nuestros amigos se contacten. Entonces, bueno, pues ya, ahí está la pregunta. Por favor, háganos la llamada por aquí, por el telefonito, o en redes sociales, mándenos un mensaje. Y hablando de redes sociales y demás, ya tenemos algunas preguntas. Vamos a irlas comentando rápidamente con ustedes. Dice aquí Miranda Torres, bueno, una pregunta que se divide como en tres. Pregunta, y creo que este va a ser muy interesante y que fue un poco relacionado a lo que planteábamos al principio, maestro. Nos pregunta cómo obtener las escrituras, dice aquí las escrituras notariales para una casa habitación que está en un municipio, no nos dice cuál, pero un municipio en el Estado de México. A lo mejor se le perdieron, a lo mejor en las diferentes fiestas de fin de año, ¿no? En septiembre, en Día de Muertos, en diciembre, dependiendo cuando nos estén viendo también nuestros amigos, de repente, pues, oye, ¿dónde está tío Juanito? ¿Dónde está tío Pedrito? No está porque se llevó las escrituras, se las guardó y dice que ahora esta casa es de él. No, pues no, que no le hagan caso al tío. Mejor que lo inviten. Ajá, ¿no? mejor que ya regresa mi escritura. Y si no, pido una copia. Exacto. A ver, aquí la pregunta tiene varias aristas. Primero, dice cómo obtener la escritura, ¿no? Ajá. La cuestión sería saber si el inmueble ya tiene escritura. Ok. Porque si ella ya tramitó las escrituras y las perdió, la respuesta sería, vaya al Archivo General de Notarías, está en Toluca, y pida una copia de la escritura. Esa es una respuesta. La otra es, no tengo escritura. Nunca se ha escriturado el bien, pero tengo un contrato privado de compraventa. ¿Cuál es la manera de obtenerlas? Bueno, si todavía tiene contacto con la persona que le vendió, hay que ir al notario, y hacer el trámite para que literalmente le escriture. Esa es segunda respuesta. Tercera, tengo un contrato, pero la persona no quiere ir con el notario, pues tendría que demandar un juicio que se llama el otorgamiento y firma de escritura. Habría que demandar con un juez que obligue a la otra persona a que le firme, y si no, el juez en su rebeldía eventualmente puede hacerlo. Y cuarto, estamos las dos personas, pero el inmueble no tiene un asiento registral. Tendríamos que hacer este trámite de la inmatriculación administrativa. Todo es a través, o sí, con cierta intervención judicial, y después, pues, demandar el otorgamiento y firma o reconocer, a través, sí, de una acción contra el registro, el otorgamiento de la escritura y de la inscripción. Contesto con 4 opciones porque realmente la pregunta no nos dice con precisión en cuál de los supuestos se encuentra, pero pues por ahí hay por lo menos 4 posibilidades. Y esto, pues bueno, nos permite también para nuestra audiencia, pues decirle más posibilidades que pueden acudir. Pero yo también les diría que casi para todo hay solución. Así es. No más para morirnos, para morirnos no, pero para esto, como sea, lo podemos resolver. Así es. Sí, en este programa se dan varias situaciones precisamente donde todo se puede resolver, excepto 2 cosas, la muerte y los impuestos. Pues sí, eso sí va a haber que pagarlos, pero bueno, pero con eso ya resolvimos el tema. Exactamente, así es, maestro. Bueno, continuando con esta parte de la pregunta y que una parte ya nos hizo favor de contestar, dice, mis padres de la tercera edad viven en una propiedad que cuenta con contrato de compraventa a nombre de sus padres con antigüedad de 40 años. Híjole, pues ahí yo creo que lo más probable es que la persona que les vendió ya no esté disponible. No sabemos dónde esté. Así es. 3 metros bajo tierra, está en el metro. Si ya no está disponible, pues el consejo sería, pues sí, hay que demandar la prescripción adquisitiva. Y la sentencia en que el juez reconoce esta condición es la que termina siendo su materia prima de inscripción en el registro, es decir, lo que se inscribe es la sentencia. Pero la ventaja es que aquí tiene el contrato. Ahora, si esa persona tuvo sucesión,
O sea, si hay herederos de esta persona, pues también podrían acercarse a ellos y eventualmente traerlos a un juicio para que reconozcan que el contrato sí se firmó. Eso sería muy interesante. El autor con quien yo compré, donde viven mis papás, ya no está disponible. Pero está disponible el hijo que fue el albacea. Pues lo demando para que venga y diga, no, pues sí, mi papá sí firmó el contrato. Digo, es una demanda, no es un pleito, o sea, lo hablamos hoy, esa es la manera que tengo para resolverlo. Pudiera ser. Ayúdame, Ajá, ayuda a la exacto. negociación, Ajá, ¿no? La así plática. es. Digo, porque a mí ya me sucedió en alguna vez, y sí lo hicimos, demandamos a la sucesión, el albacea contestó, efectivamente sí reconozco que lo vendió. Y no es parte del acervo hereditario. Hay algo muy interesante. Los juicios sucesorios nunca causan estado de cosa juzgada para siempre. Como un juicio ejecutivo. Usted demanda un pagaré, el juicio termina, la sentencia y ya se acabó el juicio. En materia de sucesiones, los juicios pueden abrirse tantas veces como sea necesario, porque a lo mejor yo cierro la sucesión con los bienes que tengo y me entero 1 año, 2 años después que alguien me heredó algo más. Una tía que no había visto en años, pues puso ahí que me heredaba algo, tengo que reabrir. Okay. Se lo heredó a mi papá y yo llevé la sucesión de mi papá. Bueno, reabriría eso para volver a separar ese bien conforme, eso sí, a las disposiciones testamentarias o legítimas que haya determinado el juzgador de la sucesión ahora de mi papá, digamos. O sea, esa es la ventaja que tienen los juicios sucesorios, que no causan estado de cosa juzgada de manera absoluta y definitiva. Pero tendría que ver esas opciones. Ok, y luego trayendo un poquito la parte fiscal y algo que todavía no hemos tocado, esto de la libertad de gravamen y quién me puede gravar y quién puede hacerlo. Dice, fuimos con mi padre a regularización de bienes inmuebles en las oficinas del municipio correspondiente y nos indican que para la donación o herencia se puede hacer el trámite de traslado de dominio con su respectivo cambio de Sí, nombre claro. del predial, pero no le solucionan, o sea, no le orientan. O sea, la escritura se queda así, o sea, se hace el trámite de traslativo de dominio y ahí tiene alguna implicación fiscal también, A ver, maestro. es que O sea, son varias cosas. sí, claro. Sí, Si perdón. vamos a hacer una donación de un padre a un hijo, cambia de propietario. O sea, cambia el titular de la propiedad. Ahora, es importante entender que cuando se cambia el titular de un bien, se modifica el valor catastral del inmueble. Como se modifica el valor catastral del inmueble, hay un impacto en el impuesto predial. Desde luego, se va a pagar más impuesto predial. Eso es evidente, ¿eh? Esta es una de las relaciones fundamentales entre el impuesto sobre adquisición y el impuesto predial. Cuando se mueve la base gravable en el impuesto sobre adquisición, desde luego que impacta en el impuesto predial, van a pagar más predial, eso no hay duda. Pero lo que sí tendríamos que pagar es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ese tampoco nos lo quitamos. O sea, si hago el cambio, es lo que se conocía antes como traslado de dominio. Realmente hoy se conoce como adquisición de inmuebles porque es un impuesto mucho más amplio en cuanto a posibilidades jurídicas. Pero ese impuesto también habría que decir que tiene algunas posibilidades, no siempre, pero tiene algunas posibilidades de, mediante un amparo indirecto, buscar que se declare su inconstitucionalidad. Por lo menos en la Ciudad de México, algunos juzgadores han considerado que el impuesto puede vulnerar el principio de proporcionalidad tributaria, particularmente en la parte de la tarifa. Es decir, estos impuestos, como son tarifarios, tienen una cuota fija que se va pagando según va aumentando la base. El problema es que estas cuotas tienen una variación por $1, es decir, mi inmueble vale $1,000,000, pero de $1,000,001 cambia la tarifa y entonces el impuesto me impacta, por ejemplo, en $100,000 más. Y lo que ha dicho el Poder Judicial, eso no es constitucional, es decir, ese peso, por ejemplo, prácticamente no lo está cambiando de capacidad económica y tú le estás dobleteando pues la carga tributaria, eso es lo que se está declarando inconstitucional.
Pero, por otro lado, en las jornadas notariales, no solo hay un tema en beneficio de las personas para el testamento, también lo hay para la regularización de inmuebles. También para estos impuestos, en la Ciudad de México hay beneficios, hay subsidios. La Ciudad de México utiliza la política del subsidio. Yo gobierno tomo una parte, tú contribuyente paga la otra. Y esos subsidios pues disminuyen en forma importante la carga real al momento en que se paga el impuesto. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es ponderar bien cómo le hacemos, pero sí hay cargas tributarias, aún en la donación, aún en el legado, aún en la herencia. Si yo heredero lo quiero poner a mi nombre, sí tengo que pagar impuestos sobre adquisición, ese no me lo quito de nada, y derechos de inscripción. Y los honorarios del notario. Bueno, pues ese sí. Pero realmente lo que hace cara a la escritura es el impuesto sobre adquisición. Ese es el golpe fuerte. Ese es el golpe donde las escrituras se vuelven onerosas. Sí, porque en el caso del impuesto sobre la renta, recordemos que esa parte podría ser incluso hasta 100% exenta, dependiendo del origen, ¿no? Ajá, así es, podría serlo. Sí, sí, realmente, aquí la carga son impuestos locales. Ok, entonces para que nuestros amigos, cuando venga la asesoría, sobre todo nuestros amigos contadores, nuestros colegas, que les dicen, es que es exento, hazlo, está bien, sí hay que regularizarse, pero hay que hacer el cochinito para que... Es exento en renta, exacto, pero en impuestos locales generalmente no lo es. Así es, entonces para que lo tengan presente, donde se encuentren nuestros amigos. Sí, claro. Pueden estar en Chihuahua, en Baja California, en Ciudad de México, y revisar las jornadas notariales o el equivalente en su estado. Sí. ¿no? Porque también a nivel nacional... Y revisar también sus códigos locales, porque los impuestos en este tipo de operaciones no son, diríamos, uniformes en toda la República. La Ciudad de México es un poquito menos onerosa que el Estado de México. El Estado de México es un poco más caro. Sí, sí, aquí ya tenemos otros comentarios del Estado de México, que dicen a dónde me dirijo, qué hago. Y bueno, si están cerca de la Ciudad de México y necesitan asesoría legal, ya el maestro ahorita nos va a volver a platicar en unos minutos de dónde se encuentra la oficina de asesoría. Y bueno, ya tenemos 2 ganadores, queridos amigos, ya esto nos pone muy felices, porque Miriam Galván ya nos hizo favor de responder, y Ruth Rosales, y nos hablan de herencia, donación, que fue la que repitieron, correcto. Y también nos hablaron de la compraventa, ¿no? Pues sí, pero bueno, pues está bien, si se lo quieren vender a su propio hijo, pues bueno, cada quien sabrá, ¿no? Claro. A lo mejor si el hijo tiene mucho dinero, pues cómpramela, ¿no? Pero no sería lo usual, pero sí, es una manera de transferir la propiedad, desde luego. De repente hay algunas estrategias, pero bueno, ya será motivo de otro momento. Y comentábamos también de la... bueno, aquí hay otra pregunta y dice, en el caso de la donación de valor cero, si se vende ese bien inmueble, la exención de casa-habitación cuando la enajena, o sea, ya no se sigue manteniendo. Sí se mantiene. ¿Sí? si yo, la persona que vivo ahí, acredito la continuidad en la permanencia física. ¿Cómo se acredita? No con el predial ni el agua, busquen estados de cuenta bancarios, busquen, por ejemplo, estados de cuenta de televisión por cable, de servicios, pues, en los que sí denoten que ahí viven. Claro que le aplica la exención, pero, porque ya es el nuevo propietario. Pero el tema en el que yo insistiría es que su valor de adquisición se va a retrotraer al momento en cuánto lo compró su papá o su abuelito o la persona que se los legó. Ese es el valor de adquisición frente al valor de venta, que es en el que ustedes van realmente a enajenarlo. Y en el impuesto sobre la renta, la diferencia, miren, entre más pase tiempo entre valor de adquisición y valor de venta, el impuesto sobre la renta se incrementa. Si yo compro en 2022 un inmueble en 2 millones y ahorita en 2024 lo vendo en 2.200.000, la diferencia son 200,000 pesos, el impuesto sobre la renta es bajito. Pero si el año 1980 lo compré y lo estoy vendiendo en el 2024, pues es pura ganancia, ya por el simple transcurso del tiempo. Pero el valor cero es para el momento en que yo adquiero. No tengo que presentar una declaración con impuestos sobre la renta. Aun cuando sí aumenta mi patrimonio, no me genera una obligación fiscal en cuanto a pagar dinero, en ese momento.
pero si lo llego a vender, pues sí. Ahora, no dejen este punto para el futuro. A veces me lo heredó mi papá y yo sigo viviendo ahí. Nunca lo regularizo, nunca lo pongo a mi nombre y en algún momento hago mi propio testamento, eso sí, en eso sí soy responsable, y lo pongo a nombre de mis 3 hijos, por decir algo. ¿Qué va a pasar después? El día que falte yo y mis hijos quieran, hoy vamos a vender el inmueble porque nadie vive ahí. Algo muy común, pues ahí vivía mi papá, pues sí, pero ¿a quién le interesa? Pues vamos a venderlo. El problema es que ahí van a tener que pagar los impuestos que no pagó el papá y los impuestos que tienen que pagar ellos al momento en que se lo adjudican y lo venden. Entonces, estas cargas tributarias hay que tenerlas claras porque lo vendemos en tanto, sí, pero hay que hacer la cuenta de los impuestos que se deben, porque a veces esas utilidades que pensábamos nosotros muy interesantes terminan siendo no tan espectaculares como las creíamos de inicio. A lo mejor al final del día me llega a tomar una determinación donde diga, bueno, pues ¿saben qué? Mejor repudien ustedes, si son 3 hermanos, repudien y nos ponemos de acuerdo. Yo les doy esto y me quedo y me hago cargo de todos los impuestos. Son soluciones que se dan. A mí me tocó alguna vez ver un asunto en que habían vivido ahí los papás y le habían permitido a una de sus hijas en la parte de arriba tener como una vivienda que nunca había sido declarada a la autoridad. Van a vender el inmueble y les hacen un avalúo y el valuador dice, pues tengo que evaluar también esa parte, no puedo dejar de verla. Les hacen la liquidación del impuesto predial pendiente de 5 años y cuando venden, la utilidad prácticamente se había liquidado. Se fue en los impuestos no pagados por esa construcción no manifestada. Entonces sí son cosas que aparentemente parece que nadie lo ve, pero en algún momento, pues sí, la realidad nos rebasa. Así es. Entonces nos va a venir a justiciar la autoridad fiscal. Ese es el tema. Porque el perito cuando hace el dictamen no puede dejar de ver eso. O sea, ni modo que otros 140 metros de construcción, pues ¿qué digo? Que no los vi, pues sí. Claro. O sea, sí. Así es. Bueno, pues tenemos saludos a San Juan de Teotihuacán, nos mandan saludos amigos del Estado de México, que ahí de repente los temas en la regularización son importantes. Estrella Solano también saludos y aquí otro caso. Ya vamos a aparecer como otro de programa de otro canal, ¿no? Que de repente van a salir aquí las florecitas y demás, ¿no? Aquí y va a caer el rayo luminoso. Pero bueno, dice, si una persona en su momento vende la casa, había contrato de compra-venta totalmente requisitado, está regularizado, todo bien, ya cobró, ya le pagaron, ya todo, pero fallece antes de acudir con el notario y era una copropiedad porque dice que eran 2 dueños. Uno fallece antes de escriturar y el otro dice pues que sí va a firmar, pero... ¿Pero esos 2 dueños eran cónyuges o no eran cónyuges? Si eran cónyuges, habría que ver por qué régimen estaban casados. Okay. Porque si están casados por sociedad conyugal, el cónyuge que está vendiendo solo vende su parte. Solo vende su parte, no puede vender la del otro. Habría que abrir la sucesión. A mí me tocó llevar un asunto así, y no era... Nadie se aprovechó de nadie, pero lo comento. Una persona compra un bien y los herederos que son los hijos, el ejemplo más o menos que ponía, los hijos ya no les interesa la casa. Acreditan con el testamento del papá ser los dueños, se vende el inmueble, le pagan el precio que vale, o sea, normal, todo bien. Y después el nuevo dueño, una vez que le ha pagado el crédito al banco, pide un nuevo crédito para remodelar su casa. ¿Y qué pasa? Que el banco le dice, pues te presto tanto. Y dice, ¿pero por qué si mi casa vale tanto? Sí, pero tú solo eres propietario de la mitad. ¿Pero cómo? Solo eres propietario del señor, la parte de la señora no la compraste. Uy, pues el notario fue el que dijo, qué barbaridad, qué errorzazo cometí. Entonces, porque le había cobrado los impuestos completos, o sea, son cosas que pueden suceder. O sea, yo diría que ahí tuvieran cuidado, si fueron cónyuges, cómo estaban casados, porque si estaban casados por separación de bienes y el bien está a nombre de quien va a firmar, no hay ningún problema.
Pero si era una copropiedad, ¿por qué razón estaba? La copropiedad es así, la copropiedad es como un muégano. No la puedo separar, si la separo se rompe. Los copropietarios somos propietarios en porcentaje, pero de todo. Entonces, tienen que firmar los dos. Si son copropietarios, tienen que firmar los dos, sea como sea. La persona que falleció, si había firmado el contrato, pues habría que demandar a la sucesión o que la sucesión comparezca ante el notario y firme la escritura. Y lo desvincule del juicio sucesorio. Porque tendría que ponerlo allá para decir, no, ese no, porque lo vendió antes de fallecer el autor de la sucesión. No son cosas que no se puedan resolver, nada más hay que llevarlas con orden. Ok, y hablando de orden, maestro, hablábamos de esta parte donde cuando vamos a regularizar un bien inmueble, ¿qué documentos debemos de tener en cuenta? Porque nos habló de la escritura, folio real, libertad de gravamen, inmatriculación. Nuestros amigos, ¿qué deben de tener presente cuando vayan juntando la documentación que vayan considerando idónea? Pues yo creo que ya, así como la mencionamos, la escritura, si la tiene el inmueble, es lo más importante. Y si no, irla a corretear con el notario buscarla, o al registro de la... o al Archivo General de Notarías. Dependiendo de la entidad federativa. Así es, todos tienen archivo de notarías, todas las entidades lo tienen. Okay. Aquí nosotros en la Ciudad de México está ahí junto al Monumento a la Madre. En el Estado de México está en Toluca, ahí en el centro también pueden ir. El Cosmovitral, ahí cerquita lo pueden ver. Ahí se concentra el de todo el estado, O sea, si es un tema, si vive en un municipio lejos, pues ni modo. Hay que trasladarse hasta Toluca. No hay oficinas, hasta donde yo sé, porque luego las cosas cambian. Sí. Si viven, por ejemplo, nuestros amigos en Texcoco, en Tepetlaxtoc, tienen que ir hasta allá. A Toluca. Ahí es donde está el Archivo General. Además, que tenemos que tener completo el impuesto predial pagado y que corresponda a la superficie construida y a la superficie de terreno. Porque puede haber gananciales o puede haber que se lo lleve un pedazo del río. Así es, o sea, eso, ¿cómo lo sabemos? Vean su boleta de impuesto predial. En la Ciudad de México, por lo menos, hay una parte que dice metros de construcción, metro de terreno. Que eso coincida con su escritura de propiedad, para que sepan que están pagando el impuesto predial correcto, porque si no, al momento que vayan a vender les van a hacer un cargo por diferencia, les van a establecer unas diferencias. Un crédito. Porque no coincide, porque la base del impuesto predial es pagar sobre lo que realmente soy propietario. Entonces hay una creencia errónea que porque mi boleta predial trae una superficie en menor, mira, no digas nada, vamos a pagarlo, no se han dado cuenta. Pues a lo mejor ahí no se han dado cuenta, pero recordemos que finalmente el impuesto predial es un impuesto autodeterminable. Cuando yo firmo mi propuesta, estoy declarando que esos valores son ciertos. Entonces, si no corresponden con la realidad, la responsabilidad no es de la autoridad, es mía, porque yo la estoy asumiendo. Entonces, valdría la pena que le den una revisadita a sus escrituras y vean que lo que estamos pagando en impuesto predial corresponde realmente a lo que soy propietario. Porque si no es así, pues miren, aunque parezca algo que va a decir, ¿qué consejo? Lo aconsejable es hacer la regularización y pagar lo que realmente corresponde a la superficie que tengo. Y esto es común, a veces en los datos registrales no suelen ser exactamente iguales con lo que yo tengo en mi escritura. Es bueno checarlo. Ok, muy bien. Entonces ya nos dijo luego algún tipo de constancia de inscripción y libertad de gravamen, maestro. Bueno, la libertad de gravámenes es una constancia que generalmente tramitan los notarios cuando se va a hacer la venta de un inmueble. Para que se pueda escriturar, el notario tramita esa constancia que tiene una vigencia, 30 días generalmente, y en esos 30 días hay que escriturar. Cuando el notario solicita la libertad de gravámenes, hace lo que se conoce como la inscripción preventiva. En el registro solicita que se inscriba una leyenda breve, el señor fulano de tal va a venderle a tal persona. Ya lo está poniendo porque el registro, al ser público y ser informativo,
nos permite que si hay otra persona interesada que, oye, ¿por qué le va a vender si ese bien ya me lo endosó o ya tenemos un contrato preparatorio, yo me pudiese oponer? De no ser así, la venta se realiza de manera regular. Okay. Pero si se reporta un gravamen, no podrá llevarse a cabo la operación de compraventa, de donación, la que sea. No podrá llevarse a cabo mientras persista una carga de deuda contraída en la que el inmueble es garantía. El inmueble termina siendo una garantía real. Que puede ser, por ejemplo, en un hipotecario o también si una es hipoteca. un deudor alimentario, ¿no? Así Incluso. así es. Okay. Sí puede, a lo mejor en un juicio ejecutivo mercantil, yo embargué el inmueble en lo que me pagan y ahí lo tengo inscrito. Perfecto, maestro. Pues el tema es amplísimo y lo comprometemos para regresar. Muchas gracias, Nos queda maestro. un minutito, maestro. Recomendaciones y recordarnos en esos pues las recomendaciones, revisen sus escrituras. Si no las tienen, busquen tenerlas. Acérquense a una notaría, acérquense con profesionales calificados para que les digan realmente qué hacer. En el caso de la universidad, les ofrecemos este servicio de asesoría y con mucho gusto les decimos qué es lo que pueden hacer con los documentos y con las constancias que ustedes nos presenten. Será un gusto atenderlos y será también un privilegio seguir sirviendo a la universidad. Maestro, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Ha sido un tema muy interesante y que dejamos algunas preguntas pendientes, ya les contestaremos, ya lo comprometo y lo comprometo para regresar. Y también saludos a la maestra, a la directora Sonia Venegas, que nos comparte aquí al maestro que nos hace favor de acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues no nos resta más que agradecerles su participación, gracias a los que y felicitación a los que se han llevado las revistas. Y bueno, los esperamos aquí para el siguiente número, la siguiente emisión, que vamos a platicar de un tema también sumamente interesante, con expertazo, impuesto mínimo global. El maestro Humberto Cruz nos va a hacer favor de platicar del mismo. Y bueno, pues recuerden cuidar su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.